El segundo paso es muy importante, hermanita, Ujú. porque el segundo paso, Claro, cuando tú sientes una sensación, y esto primero lo leo, claro. el segundo paso es, ¿qué historia has Ujú. construido con esos maltratos que recibiste? Claro. ¿Qué historia creas? Ujú. ¿A quién culpas? Ujú. ¿Cuál es el motivo de ese maltrato? Sí, Ese es el asunto, ¿no? Y cuestiónate si esa historia es real o tú la has creado. Porque por Ujú. cada emoción que sientes, por ese resentimiento, esa tristeza, todas las emociones, tu sí, cerebro le va a crear una historia y tú claro, un le vas a porqué. crear una historia, un porqué. Necesitas hacerlo. Siempre. Todo tiene un Y, porqué. y encima Aunque sea tiene un cierto culpable. o no. ¿O no? Sí, claro. Sí, Culpable. uno nunca tiene la culpa. Siempre fue alguien más. Sí. ¿Sí? Sí. El otro la tuvo la culpa. Nosotros somos la víctima en la situación. ¿Sí? Claro. Rara vez uno toma responsabilidad de lo que sucedió. Es más fácil voltear la situación, echarle la culpa a la otra persona y figurar una manera u otra es cuando uno empieza a crear Claro. una historia detrás de eso. Siempre Pero creamos la nunca- historia. Siempre se crea una historia. Siempre, No, siempre. no necesariamente es verdad la Y historia, la creamos. pero se crea la historia. ¿sí? Claro. Y si no tenemos la madurez y el conocimiento de poder tomar a la persona a un lado y platicar acerca de la situación y de las interpretaciones del suceso, se va a crear un problema. Sí. ¿Sí? Y siempre y a la vez que te cuentas tú esa misma historia vez tras vez, crece más ese problema, se hace más pesado en ti y en veces, hermanito, la otra persona ni en cuenta, la No, otra persona ni siquiera sabe que hay un problema. así es. Y el asunto está que en la historia que tú te has creado en esto, Claro. posiblemente, claro, tiene una base real, Ujú. pero ¿cuánto la has aumentado? A través de los años que has repetido la historia, ¿cuánto la has aumentado? Y lo has hecho Ujú. tan real porque tiene un culpable, Claro, y tiene acuérdate, una razón. cuando le estás- cuentas esto a alguien, Dios mío, lo estás Y haciendo más esa- fuerte. y esa persona aún le agrega, ¡Ah! No puede ser que te hizo esa persona, es que ha de haber sido por tal, Claro. y ahora ya le aumentaron a tu historia. Y el asunto está, esto es con los padres, de manera que cuánto echamos la culpa de nosotros, lo que está pasando a nosotros, de tus padres. Entonces, Claro. ese maltrato que nos hicieron los padres, Ujú. creamos estas situaciones. Claro, Y claro, mi mamá tiene la culpa, mi papá tiene la culpa porque él fue así y Ujú. así. Y creamos historias sobre esto, de manera que claro. es importante darte cuenta, ¿no? Ya te estamos Y- diciendo. Y no es que tampoco que no sea cierto, no es que no No. hubo maltrato, Solamente observa cuál es la historia. no es que no hubo maltrato, no es que no hubo lo que vivenciaste, fue lo que fue. Sí. La historia que viene atado a tu interpretación del suceso, eso es lo que tú tienes el poder de cambiar, ¿sí? Porque cuando vemos la situación con los ojos y la vista de compasión, cambia, automáticamente cambia la historia que le has puesto al suceso. Y le vamos Por a explicar ejemplo, le vamos a explicar claro. esto, le vamos a explicar cómo es el proceso. Pero el primer paso quiero que entiendan que qué historia tú le has creado a esta situación. Sí. ¿Qué historia le pones? Ujú. ¿Cómo sucedió? ¿Por qué es así? ¿Qué estás, etcétera? ¿no? Entonces, eso es muy importante, que identifiques cuál es La historia. la historia que le has dado, ¿no?